días a todos. Un martes más estamos aquí en las sesiones técnicas de la Dirección General de Salud Pública. Sabéis que tenemos este espacio para dar a conocer programas de interés en salud pública, tanto realizados desde aquí, desde la dirección, como en otros ámbitos de la sociedad. Y hoy tenemos precisamente un colaborador externo que es Germán Villar Lagos. Él es director de Desarrollo e Innovación de Cofares. Cofares, sabéis que es una compañía líder en distribución de medicamentos en España. Y Germán nos va a hablar de la colaboración, la gobernanza, la vigilancia de salud, ¿no? En qué pueden contribuir las empresas, las distribuidoras de medicamentos a la salud pública. Hablando un poquito de Germán, pues es responsable del Hub de Innovación. De formación es ingeniero en electrónica por la Universidad de Alcalá e ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, que además de trabajar en Cofares, pues ya ha trabajado en otras importantes empresas del sector tecnológico y tiene más de 30 años de experiencia en áreas de innovación y más de automatización y movilidad. Así que agradecerle a Germán su presencia, bueno, virtual aquí, que nos presente este pequeño contenido. Muchas gracias, Germán, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días. Un placer estar aquí y muchísimas gracias por la oportunidad de comentar lo que hacemos en Cofares y también cómo usamos los datos para contribuir no solo a la operación, sino a lo que se pretende con la operación, que es dar un servicio de entrega de medicamentos en tiempo y de forma perfecta, o lo más perfecta que se puede conseguir, ¿no? A ver si puedo pasar. Ahora. Bueno, nada, una pincelada muy rápida para decir quién es Cofares. Cofares, como comentaba en la introducción, es una compañía de distribución de medicamentos. Principalmente tenemos más actividades, pero todas alrededor de lo que son los medicamentos. La principal actividad es llevar los medicamentos a las farmacias, a las oficinas de farmacia. Tenemos 46 plataformas logísticas para poder llevar esos medicamentos en el menor tiempo y garantizar la entrega en todo el territorio nacional, incluyendo islas. Manejamos más de 85.000 referencias en esas plataformas logísticas y tenemos una actividad intensísima de operación. Todos los días procesamos más de 1 millón de líneas de pedidos con más de 1.500 rutas que llegan a todas las farmacias en el territorio nacional. Tenemos más de 12.000 socios y otros más de 3.000 clientes, con lo cual son pues cerca de 15.000, 16.000 farmacias de destino de las 22.000 que hay en España, ¿no? Es un número muy elevado y una operación muy intensa. Para garantizar esa operación y aparte de toda la infraestructura que tenemos telemática y de procesado de información y de pedidos, tenemos una estructura de datos muy potente que nos permite, por una parte, garantizar la operación y, por otra parte, proveer mecanismos que nos permiten llegar más lejos que la mera aseguramiento de la entrega. Es decir, podemos activar mecanismos y servicios en base a esos datos. Pero por empezar un poco por la base, cómo manejamos y cómo tenemos esos datos de forma que sean usables y con seguridad. Primero, teniendo unos datos fiables, es decir, buscamos que las fuentes sean fuentes aseguradas, que tengamos un dato centralizado de forma que esté disponible para todos los servicios de la compañía y que además podamos llevar ese dato a donde más valor aporta, es decir, a los conjuntos de datos que acompañan a los servicios o acompañan a las operaciones. ¿Cómo hacemos que eso ocurra y nos lleve a crecer más allá? Bueno, hemos partido de un paso inicial que es muy habitual en las compañías, o es quizá el primer paso, que es tener los datos para saber qué es lo que ha pasado. Es decir, tener datos que nos permitan consultar, que nos permitan tener dashboards, que nos permitan tener seguimiento, que en el fondo es saber lo que pasó anteriormente, pero con el dato objetivo que lo confronta, que lo presenta. A partir de esos datos que ya tenemos que nos permiten saber qué pasó, un paso siguiente es saber por qué pasó, es decir, hacer el análisis que nos permita buscar la causa y qué es lo que ha dado lugar a que eso pasara. Eso es el data mining, que es un proceso que ya se apoya sobre nuestros data lakes y nuestra estructura de datos y que permite dar el siguiente paso para indagar por qué llegó a pasar eso. Lo siguiente, ya con ese paso alcanzado, es intentar adelantarnos, es decir, intentar saber qué es lo que va a venir, intentar saber qué es lo que va a ocurrir en base a esos datos, en base a comportamientos, en base a patrones y en base también a algoritmos que vayamos
viendo que se corresponden, luego confrontándolo con la realidad que pasa, ¿no? Y el siguiente paso, que es el que estamos ahora, es intentar anticiparnos todavía más y es ver cómo hacer y tomar decisiones para hacer que ocurra lo que querríamos que pasara. Es decir, buscamos anticiparnos todavía más, que es el paso último de madurez y es en el que nos encontramos ahora tratando de incorporar a nuestro mecanismo de datos y a nuestros consumos de datos internos estos mecanismos más avanzados, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues nos hemos dotado de una plataforma analítica que es transversal a toda la compañía, en la que tenemos un modelo de autoservicio gobernado. Y tenemos un modelo de autoservicio gobernado sobre un conjunto de datos que es muy, muy elevado. Tenemos más de 600 usuarios que todos los días utilizan estos datos, con más de 300 darboas y 48 analistas de datos, que son las personas que hacen que esos datos queden procesados y disponibles. Manejamos una cantidad muy grande de datos. Cuando digo muy grande, estamos hablando de que tenemos más de 5.800 terabytes de movimiento de datos todos los meses, con una ingesta diaria, es decir, con una introducción de datos a la plataforma de más de 105 gigas diario, y que da lugar a que manejemos una estructura de datos muy compleja, pero que queremos hacer simple para los que la consumen. El modelo de autoservicio gobernado significa que por el lado de los sistemas, por el lado de IT, proveemos la seguridad de que las fuentes son fiables, de que las fuentes son continuas en su disponibilidad y además están estructuradas en datos de ventana correcta, es decir, que el dato cuando se usa es el correcto en ese momento. Y por otro lado está la cercanía con la necesidad de uso, que son lo que dan los analistas de datos, que son personas de las áreas que con esas fuentes aseguradas de datos utilizan los datos para sacar el mejor provecho de lo que se necesita. Puede ser un área operativa y en ese caso los datos se utilizarán para tomar las decisiones operativas y poder llegar a tiempo con los medicamentos a las farmacias, o pueden ser áreas de abastecimiento, áreas de compras, que en ese caso estarán buscando el tener la actividad de compra necesaria para asegurar que los medicamentos están disponibles para su posterior entrega. Todo ello son un conjunto de sistemas que tienen alguna parte visible, incluso en una sala donde tenemos un centro operativo, donde con unas pantallas se condensa la información y se presenta visualmente, pero esa misma plataforma, y es donde está el verdadero valor, no está en la sala solamente, está disponible para todos los usuarios que hacen uso de sus ordenadores de esos mismos esquemas, de esos mismos consumos de datos, que hace que cada uno en su necesidad de operación o de negocio utilice el dato de manera correcta y de manera asegurada, de forma que podamos decir que los datos acompañan a las decisiones y además son parte de ellas. Un ejemplo, por ejemplo, es el transporte y la entrega en las farmacias. En esas 1.500 rutas que decíamos, tenemos un aseguramiento operativo, de forma que continuamente estamos calculando la estimación de llegada a cada una de las farmacias. Tenemos unas estimaciones teóricas de hora de entrega y lo que hacemos continuamente es recalcularlo en base al dato real de dónde está la ruta, dónde está la entrega y además con factores externos que puedan influir o puedan comprometer la llegada, como puede ser meteorología, tráfico, etc. De esa manera, en tiempo real, las personas del área operativa de transportes pueden tomar decisiones o bien de desdoblar la ruta o bien de reforzarla en caso de que pueda haber un problema para llegar por alguna de las rutas previstas con otra ruta que pueda haber terminado y pueda acometer esa entrega. En caso de que por alguna razón la ruta no vaya a llegar a tiempo, porque la farmacia, por ejemplo, tenga un horario y no vaya a llegar a tiempo, para tomar la decisión de avisar a la farmacia y que sea consciente de que esa situación se va a producir. Tenemos un índice de puntualidad y de llegada a las farmacias elevadísimo y eso se consigue con este tipo de herramientas que nos permiten tomar las decisiones a tiempo e incluso anticiparnos a ellas. Es decir, si ya vemos que una farmacia no se va a llegar con una ruta, podemos tomar la acción de poder llegar por otro mecanismo, por otra ruta o por otro, o incluso enviando del almacén o de otro almacén ese pedido que no va a llegar por la ruta prevista. Igualmente en la parte de dispensación automática. Dispensación automática son mecanismos que nos permiten atender esa intensidad operativa tan elevada. Manejando el número que manejamos de líneas de pedidos, sería impensable que lo pudiéramos acometer por medio manual de picking. Es decir, tenemos mecanismos de eyección automática en almacén que nos permiten servir miles de líneas en minutos. Pero claro, para poder hacer esa eyección de manera controlada, necesitamos además tomar algunos datos de lo que es el propio medicamento en la eyección hacia el pedido. Por ejemplo, el control de lote. El control de lote en mecanismos automatizados es un gran reto porque
significa controlar tanto la reposición en el automático de dispensación como en la propia eyección. Y eso significa dotarse de mecanismos automatizados que aseguren que el lote se puede registrar de forma correcta y saber en cada pedido qué lotes se incorporan en cada línea. Es uno de los ejemplos donde tener el dato fiable y tener el dato en tiempo es vital. Lo mismo en lo que es la entrada de mercancía a nuestro cross-docking o a nuestro almacén central de reparto a los demás almacenes. El automatizar que los mecanismos de identificación a nivel individual de los envases que llegan de origen y que podamos tener la lectura automatizada en el menor tiempo nos permite tener una agilidad en el proceso de entrada que nos permite ganar tiempo en otros procesos. Aquí se emplean mecanismos de detección de imágenes y procesamiento digital de imágenes con algoritmos para, en lecturas muy rápidas sobre cámaras cenitales, poder obtener solamente con el paso de la caja mostrando los códigos la lectura individual de todos los envases. Igualmente lo que va en la cubeta, es decir, lo que acaba en la farmacia, es decir, los envases que acaban en la farmacia, tenemos mecanismos de procesado digital de la imagen que nos permiten asegurar el contenido. Pero va mucho más allá. Lo que estamos haciendo ahora ya no solamente es asegurar la operación, también queremos saber lo que ocurre en otros canales que tienen que ver no solo con lo que ocurre en nuestras instalaciones, sino lo que ocurre, por ejemplo, en redes sociales, lo que ocurre en medios de comunicación. Y ahí tenemos algoritmos que nos permiten saber qué es lo que se está diciendo y cómo se está diciendo, que nos permiten tener información automatizada que nos permite poner el foco en un análisis que pueda tener interés. También algunas operaciones que desde el punto de vista de aseguramiento del suministro y de detección de anomalías son de mucha importancia. Y ahí tenemos con la AMS una información importante de detección de ventas anómalas, por ejemplo, de cambios de comportamiento o de ventas que no son esperadas en determinado punto, de acuerdo a la historia o de acuerdo a la población o de acuerdo a otros parámetros, que nos permite detectar posibles anomalías y advertir con antelación para que se puedan corregir o que se puedan activar las medidas que sean necesarias, ¿no? Y por último, todo lo que tiene que ver con el dar el servicio a las farmacias, que nosotros somos una cooperativa, nuestras farmacias son clientes, pero también son dueños. Y tenemos una necesidad constante de proveer servicios que les permitan conocer no solamente su actividad, sino su actividad con referencia al resto de oficinas de farmacias. Y ahí constantemente estamos proporcionando servicios en base a datos en los que puedan tener no solamente su actividad a la vista, sino su actividad referenciada a otras oficinas de farmacia que sean similares o en tamaño de población o en ubicación y también sus parámetros de operación, ¿no? Y les proveemos con todo un conjunto de información, ya sea en su canal de página web, de canal privado o a través de newsletters o de mecanismos de comunicación en los que le damos un completo abanico de información procesada y además con diferentes ámbitos de enfoque, ¿no? Todo ello con el mecanismo de aseguramiento de cumplimientos de agregación, anonimización y todo lo que conlleva el cumplimiento estricto de lo que conlleva el proceso de datos, ¿no? ¿En qué estamos ahora? Pues estamos en utilizar estas nuevas capacidades que nos proveen pues, el estado del arte en tecnologías de inteligencia artificial, de machine learning, para ir al siguiente paso. ¿Qué es el siguiente paso? Pues procesar lo que por medios normales no es posible. Desde las llamadas a nuestro call center, haciendo análisis de lo que es el contenido de las llamadas mediante transcripción y algoritmos de identificación de palabras, de situaciones. Estamos mejorando la búsqueda en nuestros artículos en nuestros portales mediante algoritmos que nos permiten pues la búsqueda por voz, la búsqueda por indicación indirecta, la búsqueda por artículos o componentes que son homogéneos o que tienen códigos homogéneos, la predicción de rotura de stock, que es un mecanismo muy avanzado en el cual, por el comportamiento de suministro, buscamos identificar posibles problemas de suministro futuro de un laboratorio en particular en función de cómo nos van pues dejando de suministrar los pedidos que estamos realizando. Por supuesto, utilizando también la parte de nuestro desarrollo software con los asistentes avanzados, con los copilots, con los mecanismos de lograr mayor efectividad por mecanismos automatizados y en asistentes del lenguaje natural en todos los canales en los que tenemos la interacción de voz, ¿no? Son solo unas pinceladas. Lo que les quería transmitir hoy es que tenemos una operación
con un gran proceso de datos en el estado del arte de las tecnologías y que no solamente yo creo que son de mucho interés para las farmacias, que es un eslabón importante en la cadena de salud, sino también para hospitales y para otros centros que puedan tener esos datos y que puedan tener esos datos con todos los cumplimientos y con toda la calidad de datos que se necesita para tomar decisiones. Muchísimas gracias y aunque en esta sesión no hay preguntas, estoy a su disposición para lo que quieran contactar por el contacto de correo o a través de la escuela. Muchísimas gracias, Germán. Solo un comentario final por nuestra parte, aparte de volver a agradecerte la participación, que efectivamente con un sistema de información tan potente, pues obviamente se ve que pueden existir muchas vías de utilidad en el ámbito de salud pública, pues para ver desde tendencias de consumo, cambios de comportamiento, como decías, o incluso pues lo que decías, ventas anómalas, ¿no? Y me parece muy interesante además el algoritmo en redes sociales para para tantear un poco cuáles son los focos de interés, como decías tú. Bueno, muy interesante y creo que existe ahí una vía de colaboración de interés. Muchísimas gracias, Germán. Gracias a vosotros. Que tengáis buen día. Venga, igualmente. Buen día para todos. Gracias.